Levantamiento Rastafari desde la IVA del patriarca Leonard Howell. Sí, yo, ahora dentro de Leonard Howell, cuando me levanté en 1953, caminando de Granville a Montego Bay en Breda Brown. En aquellos días eran los días de los peinados, escuché al anciano Breda Brown hablar sobre Howell, pero cuando me puse a investigar sobre Leonard Howell, escuché que Howell caminó desde Kingston hasta St. Thomas, y en la época del reinado de Busta, Busta luchó contra Howell desde St. Thomas, y él dejó St. Thomas, avanzó a través de Kingston y caminó hasta Pinnacle. Sin embargo, se transmitió por las ondas de radio una de las veces en la radio JBC que vieron a 400 hombres con rastas pasar por la ciudad de Kingston. Esos eran los hermanos Howell, y la ciudad tembló. Howell luego pasó a la cima, donde estableció una comunidad rastafari. Me enteré de que Howell siempre quemaba carbón en esos días y tenía vastos cultivos. También tenía un gón en su puerta. Su lugar estaba debidamente cercado. Cualquiera que visitara el lugar, el guardia de la puerta hacía sonar el gón y Howell salía y se encontraba con la persona. Como entiendo a Howell, él no era un hermano del Axe en la época en que me mudé a Kingston entre Bongo Purro y cosas así. No mencionan nada sobre Howell, porque incluso estaba preguntando por Howell y no pude obtener información de los hermanos. Sobre Howell. Honestamente hablando, Howell no era un hombre del Axe. Hubo discriminación desde aquellos días con Lax y Coum. Los Coum ignoran a los hermanos del Axe, y los hermanos del Axe discriminaron a los Coum de la mayoría de las maneras. Así que es una batalla de culto. No podemos dividirnos en batallas de culto. Y cuando veo la profecía y recuerdo 1958 cuando Bongo Eddie, que es el príncipe Emmanuel, convocó una convención en Kiwok, y cuando se convocó la convención, hubo muchos efectos secundarios de confusión. Pero, puedo recordar que el gobernador Foot, en la época colonial, declaró que los Rasta viven en agujeros en Back Wall como los africanos viven en agujeros en África. Personalmente, nunca me gustó ese sonido. Sentí un desgarro en mi corazón y mi mente por ese sonido. Y después de eso, él, el gobernador Foot, le escribió a la reina de Inglaterra y le aconsejó que escribiera al servicio de información de su majestad, y declaró que nosotros, los hermanos Rastafaris, lo adoramos a él como el Todopoderoso, y decimos que la Biblia es el engaño y las mentiras de los hombres blancos. Podía recordar que en esos primeros días había una librería en Market St. en Montego Bay, y los hermanos siempre iban allí para comprar el African Times y el Ethiopian Challenge todo el tiempo. Un día, unos hermanos llamados Edward James compraron allí un periódico Ethiopian Challenge y cuando intentó leerlo no entendió lo que leía y le demostró que lo que leía era lo que el hombre decía que no debíamos llamarlo Dios. Un hermano llamado Breda Tunney se entristeció por el sonido de la palabra y agarró el libro diciendo «Dámelo, ven y vamos al campamento». En esa época era el campamento militar. En esa época teníamos un buen lector llamado Bongo Afu, también conocido como Black Boy. Le dimos el periódico para que lo leyera. Empezó a pensarlo en su mente. Los hermanos estaban ansiosos por escuchar lo que estaba pasando y le dijeron, «Lee en voz alta, hombre». Y cuando Afu habló, dijo, «Breda Eddie, no entiendes lo que lees». Afu entonces comenzó a leer en voz alta y pronunció un breve discurso de labios del emperador Haile Selassie, en el que decía que había algunos sectarios en Jamaica que tienen el título de yo, el emperador. Se llaman Rastafaris, que predican que yo, el emperador, soy el enviado de Dios, pero cuando los sinceros vean mi confianza en la Biblia, se sentirán culpables en sus corazones. Porque han escrito a su majestad, diciendo que la Biblia es la mentira de los hombres blancos. Entonces, su majestad respondió diciendo que cuando veamos su confianza en la Biblia, se sentirán culpables en sus corazones. Entonces, por la mañana, Eddie no pudo esperar y comenzó a mostrar el libro, explicando que era un error que había cometido el día anterior. Desde ese día, cuando miro la palabra ahora, cuando los sinceros vean que mi confianza está en la Biblia, se sentirán culpables en sus corazones. Los sinceros. ¿Qué formación de esta sinceridad? En mi concepto, cuando decimos que Él es el Cristo, el que regresa, el Todopoderoso y el sincero entre nosotros que puso su confianza en la Biblia, no podemos decir que la Biblia es la mentira del hombre blanco. Porque la Biblia estaba allí incluso antes de la existencia del hombre blanco.
En los días originales, del negro surge el blanco, y cuando miro esta historicidad, el hombre blanco desciende de Jafet. Él mismo pisó Europa hasta la montaña del Cáucaso, y la historia dice que se volvió blanco. Vis? Es bien sabido que el negro, como yo sé, ya existe, y no es una maldición que el hombre blanco derive de Jafet. Toda nación deriva de la raza negra para cumplir con la autoridad y la mentalidad del Todopoderoso. Entonces, cuando estaba caminando por Rasta, en Baco, Wall, caminé por Baco, Wall en 1959, en la época del reverendo Henry, cuando dijo que un barco llegaría al muelle número 1 y demás, un hombre llevaba 22 años viviendo entre los hermanos antiguos. Y lo que me sorprende es que veo a hermanos antiguos subirse a una bicicleta y bajar al muelle número 1 para ver si llegaba un barco. Si me dicen que no, no es así como veo la repatriación. El barco no puede venir así nomás y llevarse a alguien a Etiopía. Porque hay leyes de inmigración de cada nación a su propio país, por lo que es un contacto de gobierno a gobierno. ¿Lo has visto? Así que nunca veo la repatriación de esa manera, aunque muchos de los hermanos creen que obtendremos la repatriación de esa manera. Recuerdo históricamente que en 1951 Mortimer Planno, Bredda Duggie y Bredda Fillmore llegaron a Etiopía, y recuerdo estas palabras que dijo Mortimer, que su majestad le preguntó quién era. Planno respondió que era un guerrero, su majestad respondió que Etiopía no tenía ningún problema de guerra, por lo que Etiopía necesitaba era gente para construir y elevar a Etiopía. Planno también razonó con Abuna Theophilus, el primer arzobispo de la Iglesia Ortodoxa etíope, y le dijo que Haile Selassie era el Mesías que volvería y que él era el Cristo, y Abuna le dijo a Planno que si le estaba razonando a partir de la Biblia, él y él razonarían, pero si no era a partir de un aspecto profético del razonamiento, que lo olvidara. Y me enteré de que Mortimer Planno empezó a razonar a partir de la Biblia, de los capítulos 18, 19 y 5 del Apocalipsis, los Salmos de David y las enseñanzas de Isaías. Muchas de estas profecías donde se afirma que Cristo regresará, también los Hechos de los Apóstoles en segundo lugar, según como dijo Pedro, varones hermanos, se os puede hablar libremente acerca del patriarca David, que estuvo muerto y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, y se sabe que yo, Pedro, siendo profeta, pero él usó la palabra Dios según la Biblia, dijo que resucitará a Cristo para sentarse en el trono de David. Naturalidad natural. Ahora sabemos que el emperador Haile Selassie está sentado en el trono de David con tal plenitud, y cuando se trata del nombre Cristo, como yo lo entiendo, que significa el ungido, y cualquiera y cada uno que es ungido con ese aceite antiguo, tradicional y acostumbrado se convierte en el Cristo. Porque, se dice que Melquisedec fue uno de los Cristos, Enoc fue uno de los Cristos, y Salomón fue uno de los Cristos.